Hola chaparritos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y con muchos ánimos y muchísimas ganas de que ya estamos en tercer grado. ¿De acuerdo? Muy bien. En esta clase de español vamos a ver los tipos de texto. ¿De acuerdo? Comenzar. En esta clase tú vas a aprender a diferenciar los diferentes tipos de texto, a cómo se forman los textos y ejemplos de los tipos de texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Comenzamos. Tipos de texto. Bien, para comenzar a ver los tipos de texto, primero tenemos que partir de lo que son las oraciones. Tú ya sabes qué son las oraciones, ¿no? Las has hecho muchísimas veces, tanto en primero como en segundo grado. Muy bien, pero vamos a recordar. Las oraciones se forman con varias palabras. Observa. La casa tiene paredes. Si te fijas, esta oración, ¿cuántas palabras tiene? ¿Cuántas? Exactamente, 4. Tiene 4 palabras. Cuando tú tienes muchísimas oraciones o varias oraciones y tú las unes, se forman los textos, ¿de acuerdo? Pero para poder unir las oraciones, puedes usar las preposiciones o conjunciones, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ver los tipos de texto, ¿ok? Muy bien, pon mucha atención, muchísima atención. El primero es el descriptivo, ¿de acuerdo? Que es cuando se describen los objetos, los animales, las personas, los sentimientos y los objetos. Por ejemplo, que yo te digo, ¿cómo es esa pelota? Y tú me empiezas a decir, esa pelota es redonda, de color rojo, de color azul, etcétera. Cuando tú escribes eso, estás haciendo un texto descriptivo, ¿de acuerdo? El siguiente es el texto narrativo, ¿de acuerdo? Ese corresponde a cuando se relatan hechos que le pasan a personajes, animales, personas, objetos, etc. Por ejemplo, cuando tú cuentas una historia, eso es un texto narrativo. El siguiente es el argumentativo. Ese corresponde cuando tú te defiendes o expresas tus opiniones, ¿de acuerdo? Un ejemplo es cuando alguien dice que tú hiciste algo y tú dices, no, yo no hice esto porque yo me fui acá, hice acá, te estás defendiendo y estás haciendo un texto argumentativo. Y el siguiente es el informativo, el que explica y transmite información pero de forma muy objetiva y especializada, ¿de acuerdo? Ahora fíjate, te voy a dar un tip maravilloso. Cuando quieras identificar cualquiera de todos estos tipos de texto, te vas a hacer unas preguntitas, ¿de acuerdo? La primera preguntita para el texto descriptivo es ¿cómo es? Cuando tú te haces esa pregunta de cómo es y alguien te dice, bueno, ese objeto es tal y tal, o el texto narra algo así, entonces es descriptivo. Cuando tú te haces la pregunta, ¿qué ocurre? Y el texto te platica todo lo que se trata de una historia, etcétera, es narrativo. Cuando tú te preguntas, ¿qué pienso o qué te pareció? Y alguien te da su punto de vista o una opinión, es argumentativo. Y por último, cuando tú te dices qué y por qué pasa así, es informativo. Eso quiere decir cuando un texto te explica cómo se hace un experimento o cómo se llegó a cierta teoría, es informativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a los ejemplos de los tipos de texto. ¿De acuerdo? Muy bien. El primero es el descriptivo. En él ya sabes, son las descripciones, te menciona las características de personajes, cosas, etcétera, y las guías de viaje. Si un día has viajado y hay una persona que te está explicando cómo es el lugar, etcétera, esa persona te está diciendo un texto que excelente, descriptivo, porque te está describiendo el lugar. Y también los instructivos, ¿de acuerdo? Nosotros ya vimos que son los instructivos en segundo y esos también son textos descriptivos. Observa cómo en estas imágenes hay una lupa. Esa lupa es cuando alguien observa y describe lo que está observando. Bien, vámonos con el texto narrativo. De acuerdo, ese corresponde a los cuentos, novelas, historias, leyendas y fábulas. Ese está muy fácil, ¿de acuerdo? El siguiente es el argumentativo. Este es muy bueno.
son las opiniones, las críticas, textos de defensa y opiniones de los periódicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, a mí no me gustó ese coche porque tiene esto, tiene el otro, está haciendo un texto argumentativo. Y por último, el texto informativo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tus libros de texto, los artículos científicos o revistas científicas, ¿de acuerdo? Tú, tú a lo largo de toda la escuela desde primer grado, tú has visto todos estos tipos de texto. El descriptivo, cuando te pone tu maestro a decir, descríbeme cómo es esa persona, cómo es ese animal o cómo es esa cosa. El narrativo, porque tú has leído muchísimos cuentos, muchísimas leyendas. Los argumentativos es cuando yo te pregunto qué aprendiste de ese aprendizaje o qué aprendiste de esto y tú me explicas. Y el informativo es cuando lees tú los libros de texto o algunos artículos de información que tu maestro te ha mandado. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Por último, te voy a mostrar esta pequeña tablita, ¿de acuerdo? Te la voy a mandar de todos modos en forma de imagen porque con ella vas a responder el cuadrito que yo te mandé para las actividades de español, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias por ponerle atención a esta clase. Ya saben que te extraño mucho, ¿eh? No lo olvides. No se te olvide tampoco resolver el cuadro comparativo que te mandé. Échale muchas ganas, ya nos vamos a ver muy pronto. Lávate las manos. Estamos aquí para cualquier cosa que tú necesites. ¿De acuerdo? Hasta luego. Cuídate mucho. Bye.